Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del curso de verano del Campus Juste, el proceso de integración europea, la Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación e inmigración. Tenemos el gran honor de contar hoy con nosotros con don Josep Borrell Fontellés, ministro de Asuntos Exteriores, que nos va a hablar sobre Europa que viene, los retos de la nueva legislatura. Se encargará de la presentación el profesor Alejandro Cercas. Señor ministro, señor presidente, autoridades, queridos alumnos. Bueno, para mí, como comprenderéis, es una enorme alegría, porque hace 40 años que somos amigos. Yo que estoy aquí, Pepe, presentante, porque soy el más viejo de la clase, además. Es una enorme alegría compartir este momento con el ministro. Es un enorme honor, como ciudadano extremeño, tenerla aquí con nosotros. Estoy muy agradecido. Estamos las organizaciones que están patrocinando este curso, la Universidad, la Fundación Academia Europea de Juste, el módulo Jean Monnet, enormemente agradecido porque ayer estaba en Bruselas como el emperador y hoy está en Juste como el emperador. Un poquito más rápido ha venido, pero también con mucho sacrificio. Y estamos además enormemente convencidos también de que va a ser para vosotros una jornada inolvidable, que cuando tengáis la edad que tengo yo, todavía recordaréis que un día estuvisteis con el alto comisionado, alto representante de la política exterior y de seguridad común, compartiendo con vosotros vuestras ilusiones sobre Europa. Yo tengo que presentar la biografía del ministro, pero resulta en 3 minutos que me han dado imposible, porque es muy larga, muy extensa, muy intensa. Voy a aprovechar solamente para recordar a grandes brochazos. Pues ni siquiera puedo hablar de todas sus licenciaturas, doctorados, además es ingeniero, doctor en económicas, catedrático de análisis matemático en la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido una vida académica realmente de excepción y la política ha hecho de todo. Todos conocéis sus ministerios con Felipe González, en ese momento ministro de Asuntos Exteriores. Quizá conocéis menos, como yo le conocí, de concejal de su pueblo, con un ilustre alcalde, José María Rodríguez Colorado, en Majadahonda. Dejaron un pueblo espectacular. Luis Carlos Courasier, tantos viejos compañeros. Fue concejal ejemplar, fue diputado provincial en la antigua Diputación Provincial de Madrid, diputado nacional, diputado europeo, mi presidente en el Parlamento Europeo. Cómo nos recibía en el Parlamento Europeo los extremeños, presentamos libros de Extremadura. En fin, es una bibliografía tan larga que no tengo tiempo para glosarla entera. Y su bibliografía ha escrito de todo, hasta libros de matemáticas. Le he visto una vez un libro lleno de fórmulas. Digo, bebé, yo no sé ya verdaderamente cómo eres capaz de tocar tantos palos. Quisiera solamente, porque le conozco muy bien, trasladaros muy brevemente 2 o 3 características de la persona que ha hecho el personaje y que yo conozco relativamente bien. Quizá vosotros menos. La primera característica del ministro es, sin duda, que es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Ha ascendido a las más altas magistraturas, pero no ha tenido ninguna otra ayuda más que de su inteligencia y de una voluntad de trabajo infatigable. Él es un hombre que proviene de una familia muy modesta. Su padre era panadero en un pueblo modesto de Lérida y en este momento pues, está en el Presidium de la Unión Europea, o va a estar en el Presidium dentro de un mes, con su propio mérito. O sea, es un hombre hecho a sí mismo, con su inteligencia, su vocación de servicio y su voluntad. La segunda característica es que Pepe Borrell es un socialdemócrata de convicciones profundas. No se explica su carrera profesional y política sin esta dimensión de lo que él tantas veces nos ha enseñado, de distinguir lo que eran los derechos de las mercancías. Ha sido un socialdemócrata realmente contra viento y marea. Ahora ya otra vez volvemos a estar de moda, pero ha habido tiempos en los que no era la moda ser socialdemócrata, y él lo ha sido contra viento y contra marea, precisamente porque ha estado siempre con un sentimiento de la justicia social enorme y muy abierto también a todos los cambios que en el mundo se han ido produciendo. Y en tercer lugar, para no hacer muy larga la presentación, creo que hoy hay que decir con justicia, y es el momento, de que la tercera característica del ministro, y que explica también su compromiso como ciudadano y como político, es el europeísmo acendrado que Pepe ha tenido a lo largo de toda su vida. Un europeísmo con el que hay que interpretar también la batalla tenaz, valiente, de coraje que ha tenido contra todo tipo de nacionalismos. Tendréis en vuestra mente sus grandes discursos en los grandes momentos en los que ha levantado el ánimo de millones de catalanes constitucionalistas, de españoles,
que no nos resignábamos a destruir nuestro país. Pero él estuvo también antes contra el nacionalismo español, contra el franquismo. Ha sido un hombre siempre europeísta y siempre entendiendo que por encima de las personalidades colectivas estaba el derecho humano, personal, de construirse. Él, por tanto, tiene una biografía no solamente muy extensa, sino que tiene muy intensa, llena de lecciones, que hoy nos va a dejar aquí una pequeña muestra. Yo quisiera, antes hemos dicho que viene hijo de un panadero, quisiera, Pepe, recordarte, me lo ha recordado muchas veces cuando he leído a Claudio Magris. Claudio Magris tiene una imagen muy bonita, ¿no? Hablando de la política, porque es la última característica que tengo que decir. Dice Claudio Magris que en la política es necesario un poquito de utopía. Como era necesario un poco de levadura en los panes que tú y tu padre hacíais allí en Lérida, porque no hay buen pan sin un poquito de levadura. No hay buen político sin un poquito de utopía. Y Pepe tiene la justa medida de la utopía, porque un pan tampoco se hace solo con levadura, tiene que tener harina, porque si no hay mucha mohína. Y un político como Pepe nunca se ha bajado de tener un punto utópico, incluso en los momentos en los que estaba mal visto, incluso en su propia formación política. Él siempre ha mantenido la llama de la utopía, pero siempre del realismo. Y por eso también ha estado muy en contra de los que solo querían vivir con utopía sin estar pisando la realidad. De modo que este es el elogio, la presentación que yo quiero decir a los alumnos. Me ha dicho mi profesor Moraviellos que recuerde siempre su consejo, que era lo que decía Aristóteles. Yo amo mucho a Platón, pero amo mucho a la verdad. Y creedme que todo lo que he dicho es verdad y me he quedado corto. Vamos a escuchar al ministro para hablarnos de Europa y del reto del futuro. Pepe. Señor presidente de la Junta de Extremadura, señora delegada del Gobierno, subdelegados, queridísimo amigo Javier, creo que me olvido alguna, al alcalde de Coacos, a las autoridades académicas de la Universidad de Extremadura y a todos los que tenéis la suerte de seguir este curso. Muchísimas gracias por vuestra invitación, ¿no? Esta mañana me decían alguien, oh, ¿qué esfuerzo has hecho para venir? No, ninguno. Bueno, algunos sí, pero quiero decir que realmente tener la oportunidad de participar en los cursos sobre Europa aquí, en este lugar, en este extraordinario lugar preñado de historia, es una oportunidad que uno no puede dejar escapar. Ya me perdí la entrega de los premios, pero esta vez, al salir ayer desde Bruselas, dije, no, a la hora que sea, pero tenemos que llegar porque esto no me lo puedo perder. Les decía al presidente de la Junta que este es un lugar icónico para Europa y que quizá habría que hacer un esfuerzo todavía mayor para que los europeos lo conocieran y lo sintieran. Ayer me quedé dormido leyendo un librito sobre los últimos días del emperador, aquí. Por cierto, no decían nada del mosquito y la malaria, que parece ser el causante final de su muerte, aunque estaba ya bastante averiado. Y Carlos V fue sin duda también, a su manera y a la manera de los tiempos, un europeísta, porque quiso unificar el continente frente a sus enemigos exteriores de entonces y guerreó dentro y fuera, pero él hablaba de Europa, como después habló de Europa también otros que quisieron hacerla por la fuerza de las armas, Napoleón. Los imperios europeos han querido unos y otros siempre imponer, pero unificar el continente, hasta que después del último gran intento de suicidio colectivo, que fue la guerra del 39-45, cuando Europa llegó al límite de su autodestrucción, surgió de las ruinas de esa guerra, 100 millones de muertos, no es ninguna tontería, surgió esa voz que dijo nunca más, hemos de unirnos, pero no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de compartir una civilización y un futuro común, para construir la paz. Y desde este punto de vista,
la historia de la Unión Europea es una extraordinaria historia de éxito. ¿Cómo se miden los éxitos? Bueno, primero definiendo los objetivos y después ver en qué medida se han conseguido. Si el objetivo era construir la paz entre los europeos, ese era el objetivo, el inicial de los padres fundadores, de los visionarios, no podemos sino reconocer que se ha conseguido 100%. Tanto es así que seguramente las jóvenes generaciones de europeos, y aquí estáis, no le dais la importancia y el valor que tiene, porque nadie lamenta lo que no sufrió, ni recuerda lo que no vivió. Y las generaciones, no ya de los que vivieron y sufrieron, sino de los hijos de esos, también están llegando al fin de su ciclo biológico. Y la paz os puede parecer el estado natural de las cosas. Como dice el anuncio del café, ¿no? La paz, what else? ¿Qué otra cosa? Ninguno de vosotros puede imaginar ni siquiera que le den una bayoneta para ir a matar a su compañero de Erasmus del curso pasado. Es algo que no está, afortunadamente, en vuestro mindset, en vuestra estructura mental. Sois generaciones, bueno, la mía también lo fue, pero vosotras más, generaciones para las cuales la guerra entre europeos ha desaparecido siquiera como posibilidad imaginable. Y eso, habida cuenta de nuestro récord histórico, es algo tan excepcional que siempre que hablo de Europa lo empiezo poniendo en valor porque sé que no se valora. Cuando era presidente del Parlamento Europeo, desde mi despacho en Estrasburgo, veía a lo lejos las cruces blancas y grises de los cementerios militares. Y cada vez que recibía a jóvenes que venían a ver Europa, les decía, ¿habéis visitado los cementerios militares? Hacerlo, porque esa es la primera gran lección de europeísmo. Y además son muy hermosos, son dramáticamente hermosos. Ir a ver los del desembarco de Normandía, o ir a ver los italianos. Y cuando veáis esos bosques de cruces, de granito gris las alemanas, de piedra blanca las aliadas, que a veces debajo de la cruz recuerdan a un musulmán, porque no se andaban con historias, o sea, se suponía que todos eran cristianos, pero realmente, ¿cuántas tropas coloniales francesas musulmanas murieron en la Segunda Guerra Mundial, como los musulmanes bosnios en la Primera? Y cuando veáis eso, valoraréis mucho más Europa, porque gracias a la construcción europea este destino trágico os ha sido ahorrado. Pero la paz no es el estado natural de las cosas. El estado natural de las cosas es el conflicto. Y no debiéramos pensar que esa gran adquisición histórica es un activo que ahí está para siempre, que es automático, que no necesita ser cuidado, como las flores de un jardín, y que siempre estaremos en esta situación, hagamos lo que hagamos nosotros y los demás. Y ese sería un gran error, porque, insisto, la paz no es el estado natural de las cosas. Somos una extraordinaria excepción en un mundo de violencia. Somos una extraordinaria excepción por la paz de la que disfrutamos, asociada a libertades políticas, a progreso económico y el mayor grado de cohesión social que ninguna otra sociedad ha conseguido en la historia. Y estas podrían ser las tres características definitivas de lo que significa hoy ser europeo. Las libertades políticas y los derechos humanos, en toda su más amplia acepción, empezando por supuesto por la igualdad de género. Libertades políticas asociadas a progreso económico y a cohesión, solidaridad social. Y me diréis que en Europa hay un 20 y tantos % de gente que está al borde de la pobreza y que no debe haber tanta cohesión social cuando las estadísticas indican todavía que muchos europeos viven en circunstancias materiales ciertamente inaceptables. Un 20% en el borde de la pobreza es mucha gente en el continente más rico del mundo. Pero a pesar de todo,
nadie nos iguala. En ninguna otra sociedad hay tanta transferencia de renta en el interior de una sociedad, ni están basados los mecanismos que pueden permitir mejorarlo. Y por eso creo que los jóvenes europeos de hoy tienen la extraordinaria responsabilidad de recoger la antorcha de los que la encendieron con el brasero de la guerra y recordar que no hay nada más fácil que volver a soplar sobre las cenizas de un fuego que se creía apagado para volver a provocar un incendio. Y que posiblemente, si no hubiera existido la Unión Europea, cuando la ex Yugoslavia se desintegró y volvimos a repetir los horrores de la Segunda Guerra Mundial a escala reducida, pero igualmente horrorosos, a una hora de vuelo de Roma, si no hubiera existido la Unión Europea, probablemente las potencias europeas se hubieran vuelto a enzarzar en un conflicto para proteger cada uno a aquella parte de Yugoslavia con la que tenía una mayor proximidad. La Primera Guerra Mundial estalló en Yugoslavia. Y no fue así porque teníamos la Unión Europea, y aunque Alemania reconoció apresuradamente a Eslovenia y a Croacia, y probablemente eso no ayudó a salir o a evitar una crisis, y otros países estuvieron más cerca de otras partes resultantes de la desintegración, no podemos estar muy orgullosos de nuestra intervención en la guerra de Yugoslavia, guerras en plural de Yugoslavia, porque solamente pudimos intervenir cuando los americanos decidieron hacerlo. Pero al menos aquello no propagó una conflagración en el conjunto del continente. Y hubiera podido ocurrir si no hubiéramos tenido los lazos que nos unen, complejos, difíciles de administrar, a veces incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos, incluso para los expertos, pero que sin embargo forma la red que nos une y que hay que reforzar para hacer frente al mundo de hoy, que es muy diferente del mundo en el que los Schuman y los visionarios federalistas de Ventotene concibieron la Unión. Quiero recordar el pasado porque no es posible prescindir de él para entender el futuro. Y el futuro pasa por comunitarizar una visión del mundo, de este nuevo mundo, lo que resulta bastante difícil porque la historia de cada país europeo es en sí misma distinta de los demás, y la reciente trayectoria histórica del último siglo todavía más. La mitad de Europa ha vivido más de 50 años bajo una dictadura comunista y bajo la ocupación militar de un país extranjero. Otros se beneficiaron del Plan Marshall y adoptaron rápidamente las libertades democráticas y la reconstrucción económica. Otros, como nosotros, nos quedamos al margen y sufrimos una dictadura, esta vez autóctona, porque no estábamos ocupados por ninguna potencia extranjera, que nos mantuvo al margen del proceso. Cada país tiene una historia diferente y para tener una visión del mundo hay que tener no solo valores, sino también experiencias. Permitirme una pequeña anécdota que lo ilustra, se lo comentaba ayer a la comisaria Vestager, con quien tuve ocasión de hablar en Bruselas. Hace poco, hablando con algunos amigos polacos, me explicaban que para ellos la libertad vino de la mano del Papa y de los Estados Unidos, lo cual es cierto. En la imaginería colectiva, en el relato colectivo de Polonia libre, está el Papa Wojtyła acudiendo a Varsovia y pidiéndoles que fueran libres mentalmente para poder ser después libres plenamente. O está Reagan ganando la Guerra Fría a la Unión Soviética. Es cierto. Pero cuando me lo contaba yo pensaba que yo, joven español de la época, ya no tanto ahora, nos hemos chupado unos 40 años de dictadura militar gracias al Papa y a Estados Unidos. Porque es así. Sin el apoyo del Vaticano y de Washington, la dictadura franquista no hubiera sobrevivido. Y cuando ellos ven a Wojtyła, pues yo veo a Franco entrando bajo palio en las catedrales. Y cuando ellos ven a Reagan, yo veo a Eisenhower llegando a Madrid y dándose besos y abrazos y paseándose en coche con guardia mora incluida
con el general Franco. No podemos tener la misma visión del mundo. No podemos entender el mundo de la misma manera si unos creen que deben su libertad a los mismos que otros creen que deben su falta de libertad. No podemos tener la misma relación con Estados Unidos, los polacos y los españoles, porque nuestra historia es distinta. Polonia existe gracias al presidente Wilson y ha vuelto a existir gracias a la victoria no guerrera, pero de una guerra, la Guerra Fría. En cambio, nosotros no tenemos esta visión. Desde la guerra de Cuba hasta el apoyo americano al general Franco, no la podemos tener. Y sin embargo, de lo que se trata precisamente es de construir una visión común del futuro, sabiendo que partimos de visiones diferentes del pasado. Si tuviéramos la misma herencia histórica, no tendríamos tantos problemas en fijar posiciones cada vez que hay un conflicto cerca de nosotros. Si Carlos hubiera conseguido su unificación de Europa, la historia hubiera sido distinta, pero ha sido la que es y las historias no se reproducen. Hay que mirar hacia adelante. Y ayer en Bruselas, discutiendo con mis amigos del Instituto Bruegel, cuya lectura de textos recomiendo, me dieron un documento que creo que resume perfectamente de lo que se trata cuando hablamos de este futuro, que es una carta o una nota para la futura comisión, de la que si el Parlamento lo quiere, tendré el honor de formar parte, pero como todavía no he pasado el examen, no es el posible alto comisionado, alto representante el que les habla, sino todavía de momento el ministro de Exteriores de nuestro país. Pero es una lectura que creo que es interesante y se dirige al presidente, futuro presidenta en este caso, si llega a ser investida de la comisión, diciéndole: va usted a heredar una economía relativamente saludable. Y es verdad, hemos dejado atrás 10 años de una crisis tremenda que ha dejado profundas heridas sociales y aumentado la desigualdad, pero que al menos en términos macroeconómicos podemos dar por superada. Hace 5 años Europa tenía una tasa de desempleo del 12%, hoy lo tiene del 8%, no está mal. La deuda pública era del 90%, hoy es del 80%. Las tasas de crecimiento económico son hoy no espectacularmente altas, pero estamos por encima del 2%. Y, por lo tanto, heredamos una economía relativamente saludable. Por lo menos no estamos sumidos en la terrible crisis que empezó en el 2010 y de la que empezamos a salir a tropezones a partir de que Draghi dijo aquellas palabras mágicas que pasarán a la historia de la economía y de la economía política y que todo el mundo reconoce, ¿no? El whatever it takes. I will do whatever it takes. O sea, voy a salvar el euro y haré lo que haga falta para eso. And believe me, it will be enough. Ante estas palabras, todos los especuladores depusieron las armas y se acabó la gran amenaza que planeaba sobre el euro. Y yo os pido que penséis, como yo pienso muchas veces, ¿qué hubiera pasado si esas mismas palabras, pronunciadas en el mismo entorno jurídico, porque no hubo ningún cambio en los tratados, las hubiera pronunciado en vez de Draghi en el verano del 2012, las hubiera pronunciado Trichet en el otoño del 2010? Si hubiera dicho exactamente lo mismo, probablemente nos hubiésemos ahorrado una parte de la crisis. Y cuando uno piensa eso, se da cuenta de la extraordinaria importancia que tiene la acción política, porque puede cambiar el rumbo de la historia y que el decir y hacer algo que debía ser posible en el 2010, pues lo fue en el 2012, hubiera podido significar para las sociedades europeas un cambio trascendental en la historia que hemos vivido. Pero eso también es historia. Ahora, nueva comisión, recibe una economía relativamente saludable, pero hace frente a 3 formidable challenges, desafíos formidables en los próximos 5 años.
3 desafíos formidables. Pueden ser el eje de mi intervención y en nuestro coloquio. Primero, tiene usted que definir, se refiere a la futura comisión, el lugar de Europa en un mundo cada vez más bipolar, en la que se va a producir un conflicto geoestratégico entre Estados Unidos y China. Un mundo crecientemente bipolar, con un conflicto geoestratégico entre Estados Unidos y China. La frontera ya no está en el Oder-Neisse, los ríos donde marcaba la frontera con el Imperio Soviético, está en el Indo-Pacífico. Tendrá usted que evitar la tentación proteccionista, pero al mismo tiempo tendrá que reforzar la capacidad tecnológica, financiera y de seguridad de Europa. Habrá que evitar la tentación de volvernos a encerrar en barreras, pero al mismo tiempo tendremos que desarrollar capacidades tecnológicas que no tenemos, que estamos perdiendo en relación a otros, financieras, utilizando el euro como alternativa al dólar, todavía no lo hemos hecho, y security capacities, y capacidades de seguridad y defensa propias. Es curioso, cuando alguien habla de seguridad todo el mundo aplaude, porque todo el mundo quiere vivir seguro, pero cuando se habla de defensa el aplauso no es tan intenso, porque defensa suena a gasto militar y a la gente no le gusta. Pero, ¿cuál es la frontera entre seguridad y defensa hoy? Prácticamente ha desaparecido, porque la defensa no se hace en las fronteras, sino a veces a decenas de miles de kilómetros, y las amenazas no son las tradicionales, como desgraciadamente aprendemos de cuando en cuando. Tendrá usted que apoyar las instituciones multilaterales y estar dispuesta a retaliate, es decir, a actuar en contra de las agresiones de tipo comercial que suframos. Hoy las relaciones internacionales están basadas en el trade. ¿Cómo se hace política internacional hoy? Pues con trade agreements y con tariffs, poniendo barreras, estableciendo cuotas, construyendo muros. Tendremos que luchar por defender un mundo multilateral y para retaliate, es decir, replicar contra las agresiones que suframos en materia comercial. No es tan fácil. En segundo lugar, el calentamiento climático. Ya es un tópico hablar de él, pero es una realidad. Bruselas es casi hoy una ciudad mediterránea, muy diferente de la que yo conocí en el año 82, mucho mejor, por cierto. Pero el calentamiento global es una realidad y las temperaturas crecen mucho más a prisa de lo que habíamos previsto. Y para evitarlo habrá que establecer precios a la energía y a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que va a producir una transformación profunda de las economías que tendrá consecuencias sociales, que generará nuevos vectores de desigualdad y que habrá que trabajar para evitar que esa fractura social genere nuevos conflictos, como los que hemos visto recientemente en Francia, generados por un modesto aumento, modesto en términos relativos, claro, del impuesto sobre el fuel oil. Habrá que descarbonificar la economía y las formas de vida. Y eso implicará reforzar la cohesión social desde una nueva perspectiva. La principal amenaza que va a pesar sobre los próximos años es que se pueda producir de nuevo una recesión o incluso una crisis. Porque la crisis del euro, que nació en Grecia de una manera casi accidental, nadie nos dice que no se pueda volver a producir. Las crisis vienen periódicamente y vendrán. Recesiones económicas provocadas por las guerras comerciales o incluso una crisis provocada por cualquier accidente geopolítico. Y eso va a requerir construir una política fiscal proactiva, reformar el gobierno del euro y luchar fuertemente contra el fraude fiscal y la evasión. Punto final. Yo creo que aquí está todo, o está casi todo.
Está la broad picture de cuáles son los antecedentes, cuáles son los objetivos y cuáles son las amenazas. Vamos a dedicarles algunos minutos, pero creo que básicamente lo que les tenía que decir ya se lo he dicho. Pero sin embargo quiero señalar el aspecto extraordinariamente positivo que ha tenido el aumento de la participación en las últimas elecciones europeas. Un aumento que ha sido debido sobre todo a una mayor participación de los jóvenes. Sí, me diréis que en España se ha participado más porque coincidía con otras y ya que voy, pues también voto para las europeas. Pero en muchos países no coincidía con nada. Y ha habido un aumento de un 8% en la participación, rompiendo una tendencia a la baja, ¿verdad, Alejandro? Extraordinariamente preocupante, porque cuanto más poder tenía el Parlamento Europeo, menos interés parecía despertar entre los ciudadanos. Esa tendencia se ha roto bruscamente, un 8% hacia arriba. Los jóvenes se han movilizado y se han frenado las opciones extremas, tanto a la derecha como a la izquierda. No se ha producido ese aumento espectacular que temíamos de los euroescepticismos o de los eurofóbicos, tanto por la derecha como por la izquierda. Sí, ahí están y tienen un peso importante, pero no están en condiciones de bloquear el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que el resultado electoral demuestra que los ciudadanos europeos han entendido que muchos de los problemas que les afectan, desde el aire que respiran hasta los productos que consumen, dependen de políticas que no se pueden desarrollar en el ámbito del Estado-nación, sino que requieren una dimensión geográfica mayor. Creo que se ha empezado a entender que muchas de las cosas que nos preocupan solo tienen una solución más allá de la que puedan establecer nuestros respectivos gobiernos. Y eso creo que es lo que ha movilizado a los ciudadanos europeos un poco más que antes. ¿Por qué no ocurrió eso hace 5 años? Porque seguramente todavía la batalla era una batalla interna entre nosotros sobre cómo resolver la crisis del euro y quién tenía que pagar los platos rotos. Era todavía una cosa que cada país iba a defender su parte de pastel y por lo tanto todavía había un reflejo nacionalista en la participación. O quizá porque todavía se entendía que Europa se hacía sola, que Europa era una cosa de burócratas, de eurodiputados, de diplomáticos, de gobiernos, y que los ciudadanos no tenían que involucrarse en ella, porque a fin de cuentas parece que no nos necesitan, ni tampoco está muy claro cuáles son las opciones entre las que tenemos que elegir. Uno va a una elección para elegir, como su nombre indica. Si no tiene claro cuáles son las alternativas, si le da igual, porque todo el mundo dice lo mismo, pues ¿para qué? Pero ahora empezamos a ver que no todo el mundo dice lo mismo y que empiezan a haber opciones políticas diferentes sobre cómo abordar los problemas europeos. Están haciendo una conciencia política europea. Hay que politizar más Europa. Hay que dotarle de una dimensión política. No podemos decirles a los ciudadanos que vayan a elegir entre varias prioridades políticas para después decirles que la Comisión es un ente tecnocrático, políticamente sin género, que aplica las mismas políticas independientemente del resultado de las elecciones. No puede ser. O sea, la gente iba a votar con una visión política más o menos definida, no puede tener una respuesta estrictamente tecnocrática. Y por eso hay que politizar Europa y espero que los próximos debates en el Parlamento contribuyan a ello, que no sea solamente una batalla de este pasa, este no pasa, o qué me das a cambio de dejarte pasar, sino que haya un debate sobre lo que hay que hacer. Y me alegro que el Parlamento Europeo haya creado ya grupos de trabajo intrapartidos para proponerle a la Comisión un programa o unas grandes líneas programáticas para contrastar lo que la Comisión pretende hacer con lo que el Parlamento desearía que se hiciera. Un diálogo que puede ser extremadamente fructífero y que puede significar una innovación política, que ojalá lo hiciéramos en España también. Que los parlamentarios, como está ocurriendo ahora en Europa, están en grupos intrapartidos diciendo qué le pedimos a la Comisión. Naturalmente,
no todos quieren lo mismo, pero ¿cuál es el común denominador? ¿O cuáles son las grandes líneas de fuerza? Y esa interacción entre quien va a ejercer el poder ejecutivo y quien va a hacer el legislativo enriquece a la democracia, aunque no sea tan fácilmente perceptible. Permítame señalar, para ir acabando, los tres grandes retos de esta legislatura. Yo creo que la Unión Europea tiene que proveer bienes públicos europeos. He citado el aire puro, pero también podría añadir luchar contra el terrorismo o estabilizar los sistemas financieros. Para la mayoría de los ciudadanos, el aire, que sea puro o no, ¿qué tendrá que ver con Europa? Pues sí, muchísimo. Muchísimo, porque las grandes políticas ambientales, con las consecuentes transformaciones fiscales, no las haremos a nivel de cada país. Excuso ya decir luchar contra el cambio climático. El terrorismo. Bueno, es absurdo imaginar que los terroristas se paran en las fronteras y piden permiso para pasar de país a país, ¿no? O conseguir la estabilidad financiera en un mundo interconectado. Eso no se consigue ya en el interior del sistema financiero de cada país. Incluso el de Europa nos queda pequeño. Y esos objetivos deberían plasmarse, y estoy dando brochazos sobre el futuro, en tres iniciativas. Completar la Unión Económica y Monetaria, un gran pacto por el empleo y el clima, y reforzar el papel de Europa en el mundo. Hay que completar la Unión Económica y Monetaria, en eso todo el mundo está de acuerdo. Hay que dotarle de un pilar fiscal, ya lo decía Delors, la Unión Económica y Monetaria, si solo se queda en lo de y monetaria, tropezará hasta caer y ha estado a punto de caer frente a las crisis asimétricas que afecten a un país más que a los demás. Hace falta un pilar presupuestario, hace falta un instrumento de estabilización, en eso se está. En España, a través de nuestra ministra de Economía, ha hecho un extraordinario esfuerzo para que ese presupuesto del euro tuviera esa característica. Todavía no la tiene suficientemente, pero hay que dotarse de instrumentos para hacer frente a las próximas crisis, porque la política monetaria sola ya no lo va a poder hacer, entre otras cosas porque ya habrá agotado sus municiones. Sí, todavía puede seguir haciendo lo mismo, pero los banqueros centrales no dejan de advertirnos que ellos solos no pueden resolver los problemas. Draghi nos lo dijo en Sintra hace unos pocos días y necesitamos una función estabilizadora. Para el común de los mortales, si les dices necesitamos una función estabilizadora, era sí, claro, porque todo el mundo quiere ser estable, ¿no? La palabra estabilizar, pues tiene connotaciones positivas y todo el mundo aplaude, porque nadie quiere estar desestabilizado, ¿no? Igual que ¿quiere usted un presupuesto equilibrado? Sí, claro, todo el mundo quiere ser equilibrado. Los adjetivos positivos reciben aplausos y a veces saber muy bien qué es lo que hay debajo. Pero vosotros, que estáis aquí para saber más de lo que ya sabéis, tenéis que plantear claramente la necesidad de instrumentos que complementen la política monetaria del Banco Central. El euro se ha salvado gracias al Banco Central, pero la economía europea necesita instrumentos, y no voy a entrar en detalle en todos ellos, pero necesitamos instrumentos que permitan que a la próxima crisis sepamos cómo hacerle frente. Es cierto que los europeos, los hogares europeos, pagaban 40.000 millones de intereses por su deuda en el año 2008 y en el 2018 pagan 4.300 millones. Se han ahorrado el 90% de la factura, gracias a la bajada de tipos que ha provocado la política monetaria. La gente es consciente de eso. La macroeconomía lo dice bien claro. Las cuentas nacionales señalan intereses pagados por los households, 40.000 millones. Intereses pagados por los households, 4.300 millones. De dos cosas una, o han reducido su deuda y en consecuencia han pagado menos intereses porque debían menos, o les han bajado los tipos de interés a deuda constante. La deuda no ha desaparecido por arte de magia, al contrario, ha aumentado. Por lo tanto, esto es un efecto muy positivo, extraordinariamente positivo de la política monetaria del Banco Central.
Pero también ha tenido consecuencias negativas. Seguramente ha aumentado la desigualdad, en la medida que esa política ha aumentado los precios de los activos y los que tienen activos pues han visto aumentado su valor y su patrimonio, y ha generado también una ayuda a las entidades bancarias, necesaria, porque probablemente sin ella algunas no hubieran sobrevivido, pero que se queda corta si no existe esa política fiscal que reclamo y que debe complementar la política monetaria. En segundo lugar, es un pacto por el empleo y el clima, que respondería a las expectativas de los jóvenes. Es muy aleccionador esos Fridays for Future, ¿no? La juventud que dice, oiga, ¿qué mundo me va a dejar usted? No les podemos decir, no se preocupe, le vamos a dejar un mundo con muy poca deuda pública, pero con el clima hecho unos zorros. Dice, no, oiga, hubiera preferido que se endeudara usted un poco más para evitar consecuencias existenciales e irreversibles que me plantean problemas que ya no podré resolver. La salud financiera está muy bien si va acompañada de problemas resueltos, y a lo mejor hoy un programa de inversiones, aprovechando que los tipos de interés son muy bajos, para hacer frente a la descarbonificación de la economía sería lo óptimo y sería el mejor legado que podemos dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Si a mi nieto le digo, te dejo un mundo sin deudas, pero te dejo un mundo inhabitable, probablemente me hubiera dicho, abuelo, ¿por qué no te endeudaste un poco más para evitar algo que yo ya no puedo resolver? Y eso seguramente plantea problemas que todavía no percibimos en toda su trascendencia sobre los sistemas de precios. Tendrán que cambiar vía fiscalidad para inducir cambios en el comportamiento nuestro y para tratar de influir en el mundo, porque los europeos somos el 10% de las emisiones de CO2. Aunque mañana las suprimiéramos todas por arte de magia, el problema seguiría siendo el mismo, porque quedaría el 90% restante. O sea, no somos nosotros quienes los podemos arreglar en casa, pero tenemos que empezar en casa, porque de lo contrario no tendríamos ninguna capacidad para exigir a los demás un esfuerzo que nosotros no hacemos. Pero si en estos momentos históricos los europeos no somos capaces de llevar a la práctica un gran plan para combatir el cambio climático y al mismo tiempo generar empleo, estaremos perdiendo una ocasión histórica, sabiendo que eso tendrá consecuencias sociales. Vuelvo a referirme a los chalecos amarillos. Esa revuelta por 55 euros por tonelada de fuel oil expresa claramente el problema que tenemos, porque cualquier cálculo indica que los precios relativos de la energía tendrán que modificarse bastante más que estos 55 euros. Y a los economistas les plantea un problema de fondo. ¿Cuál es la tasa de actualización que tenemos que aplicar a las inversiones para combatir el cambio climático? ¿Cuál es la preferencia por el presente y el futuro que expresa la tasa de actualización? ¿Es la misma que la que aplicamos para comprarnos una finca en Yuste o acciones de Telefónica? ¿O estamos ante un problema existencial que requiere una percepción del futuro radicalmente distinta y por lo tanto unas tasas de actualización diferentes de las que aplicaríamos en el business as usual? ¿Podemos pedir a la gente que no llega a fin de mes que se preocupe por el fin del mundo? ¿Podemos decirle a la gente que el día 20 de cada mes tiene dificultades para seguir viviendo, que se preocupe porque dentro de 20 años hay un grave peligro para la existencia de la humanidad? Tiene casi algo de inmoral pedirle a los que tienen problemas de existencia cotidiana que los sobrevuelen para proyectarse hacia un futuro lejano e incierto. Eso lo podemos hacer las élites. Los que llegamos a fin de mes sin problemas tenemos capacidad intelectual y condiciones materiales de vida que nos permiten preocuparnos por el posible fin del mundo. Pero el que le preocupa al fin de mes, el fin del mundo le cae un poco demasiado lejos. Y eso obliga también a plantear la lucha contra el cambio climático en términos profundamente sociales. Un banco climático, distribuir recursos fiscales, gravar el CO2, pero devolver a la sociedad el recurso así recaudado para evitar mayores injusticias, luchar, como he dicho antes, contra la desfiscalización de las grandes empresas multinacionales. Cuando uno ve lo que pagan las grandes empresas multinacionales en cada territorio europeo, das cuenta que nos estamos dejando
que tenga lugar una política fiscalmente inaceptable, porque se trasladan los beneficios allí donde las reglas fiscales son más bajas, y eso lo podemos evitar si nos unimos para ello y para lanzar un gran plan que el Consejo Económico y Social Europeo ha cifrado en 400.000 millones para invertir en energías renovables, la economía circular, las bioindustrias, la eficiencia energética. Todo ello genera empleo. Esto es una mina de empleos. Pero hay que tener la voluntad política de ponerlo en marcha, porque el mercado no lo va a hacer. La crisis climática es una oportunidad, no solo para evitar lo peor, sino para desarrollar un crecimiento sostenible que cree empleo, liderando las tecnologías del futuro. Europa fue el líder tecnológico del pasado, de las tecnologías basadas en el carbón y el acero, pero no lo estamos siendo en las del futuro. No hay prácticamente ninguna empresa europea que esté trabajando en el campo del 5G, y entre las 15 mayores empresas del mundo digital tampoco hay ninguna europea. Estamos perdiendo capacidad innovadora. Si el señor Watt, el que vio un día que una marmita hirviendo producía vapor y el vapor podía canalizarse para generar fuerza, hubiera sido chino, el mundo hubiera sido completamente diferente. Si se hubiera llamado Watt Chin Chin, nosotros nos hubiéramos quedado en un rincón de la historia y ellos hubieran sido los protagonistas de esa revolución industrial que cambió el mundo. Bueno, ahora creo que el Big Ching Ching está tomando la iniciativa y están desarrollando de una forma espectacular. Lo que ha hecho China en los últimos 40 años es algo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y están desarrollando tecnologías de punta, y la tecnología es el alma no solo de la economía, es también el alma de la guerra. Y por eso es tan importante que los europeos nos unamos para recuperar un cierto retraso y hacer frente a este futuro. Somos los hijos del carbón y del acero, y ahora hemos de conseguir que nuestros hijos y nietos vivan en una economía sin carbón. Tiene algo de paradójico, pero así es la historia. Y el tercer lugar, que puede que me toque desarrollar más cerca, es el papel de Europa en el mundo. Vivimos en un mundo dominado cada vez más por grandes potencias que tienen un peso demográfico y un potencial productivo y tecnológico enorme. Algunos lo tienen y otros lo están teniendo aceleradamente. Por supuesto Estados Unidos, pero también China, India, incluso otros países más débiles políticamente, pero con enormes reservas naturales, como Rusia o Brasil o Sudáfrica. Son países de talla continental. Cuando uno piensa que Nigeria puede tener 200 millones de habitantes dentro de nada, comparado con el más grande de los países europeos, que tiene 80, te das cuenta de que la única forma de sobrevivir en este mundo de gigantes es unirse para ser más fuertes juntos y para actuar sobre la globalización en vez de que la globalización actúe sobre nosotros. Casi nada podemos hacer solos. Casi todo tendremos que hacerlo juntos. Y con respecto a África, el presidente del gobierno señaló en el último consejo, nuestro compañero Pedro Sánchez, la importancia que tenía para Europa África. Tendrá 2.500 millones de habitantes en el 2030. Cuando iba a la escuela en mi pueblo me decían que África tenía 500 millones de habitantes. Bueno, cuando yo muera tendrá 2.500, no está mal, como crecimiento. Si vais a África subsahariana con mujeres que siguen teniendo 7 hijos de media, empezando a reproducir a los 14 años, en unas condiciones de dependencia que nos parecerían completamente inasumibles en nuestras sociedades, os daréis cuenta que solo una revolución cultural que pasa por el empoderamiento de la mujer puede resolver este problema, que pasa fundamentalmente por el empoderamiento de la mujer. Podemos detener una dinámica demográfica que, desgraciadamente, cada día, ayer lo veía leyendo la prensa europea, proyecta sobre las costas europeas y africanas un racimo de cadáveres de los que intentan llegar al paraíso europeo. ¿Cómo podemos pesar en ese mundo? Uniéndonos. Creo que era Spack el que decía que los países europeos son todos pequeños, pero que algunos todavía no se han enterado que lo son. Y todavía creen que pueden jugar en el mundo un papel, como lo creyó Francia y el Reino Unido
cuando en el 56 decidieron intervenir en Suez y los paracaidistas franco-británicos, sí, evidentemente derrotaron al ejército egipcio, hasta que los americanos y los rusos les dijeron: chicos, se acabó de jugar a la guerra, plegar el petate y a casa. Entonces se dieron cuenta de que ya no eran potencias mundiales, y cuando los tanques rusos aplastaron la revuelta de Budapest se dieron cuenta que Europa estaba dividida, que Rusia estaba allí para quedarse, y fue entonces cuando empezaron a unirse. Los riesgos hoy son distintos, los empresarios también lo son. Rusia, China y Estados Unidos juegan un papel diferente al que jugaban cuando Europa nació, completamente diferente, y tenemos que aprender que solo la fuerza de la unión nos puede permitir actuar. Nadie hubiera podido poner multas a Google o Apple por competencia desleal y evasión de impuestos. Se ha hecho a escala europea. Nadie hubiera podido enfrentarse en la OMC a las grandes potencias aeronáuticas como Boeing. España no se hubiera podido retirar de la guerra de Irak si hubiera tenido la peseta, porque el euro le sirvió de escudo. ¿Cómo podemos tener una relación equilibrada con China, a la que ahora calificamos de systemic rival? Eso no lo digo yo, lo dicen los papeles europeos. ¿Cómo podemos tener una relación equilibrada con China? Alemania 80 millones, China 1.500 millones dentro de poco. Incluso unidos seguimos siendo demasiado pequeños. Lo que pasa es que tenemos el gran activo histórico y la acumulación de capital, que en parte son piedras que la historia ha envejecido y en parte es una sociedad más culta, con un pozo civilizacional e industrial que todavía nos da fuerzas para competir. Hay que dar respuesta a los flujos migratorios, hay que dar respuesta a los retos de la economía digital, hay que proteger a los ciudadanos de una globalización que puede ser caótica y hay que proveerles de seguridad en una era estratégicamente inestable. Fake news, ciberataques, movimientos antieuropeos, aliados de potencias extranjeras, no diré cuáles para no buscarme un problema, pero es evidente que hay interferencias que se canalizan a través de la red en esa nueva guerra del relato. Las guerras las gana siempre al final el que tiene el mejor relato. Y a veces a nuestra España, nos ha faltado un relato. Y no será porque no tengamos ingredientes para construirlo. ¿O no? Nos sobran ingredientes, pero no hemos sido capaces de combinarlos en la forma de un relato del que nos podamos sentir tan satisfechos, no diré orgullosos, como cualquier otra potencia de otro país. Construir Europa no es ceder soberanía, como algunos dicen. No, es que yo no quiero ceder soberanía. No, usted no la cede, usted la comparte. En algunas cosas deja de tener capacidad de decisión, porque la decisión se toma en común, compartiendo la capacidad de cada Estado en un proceso de cogobierno que tiene una dimensión comunitaria y una dimensión intergubernamental. Si solo fuera intergubernamental, Europa no sería el invento extraordinario y original que es, porque acuerdos entre los gobiernos los ha habido siempre, desde la paz de Westfalia. Su verdadera originalidad, su verdadera dimensión es la comunitarización, la creación de instituciones que están por encima de las nacionales, que van más allá de ellas, que están encima de ellas y que les pueden corregir e imponer decisiones que ellas solas no hubieran tomado. El Tribunal Europeo de Justicia está por encima de los tribunales nacionales. En fin, acabo como he empezado. Europa no se hace sola. La empezaron a hacer unos visionarios diplomáticos, herederos de la tragedia. Y los europeos dejaron hacer, porque ya pensaban que aquello iba bien, pero no se involucraron personal y directamente. Ahora tienen que hacerlo. Europa no se hará si los europeos no la quieren, si los europeos no la exigen a sus gobiernos, no la exigen a sus eurodiputados. Y por eso es importante cursos como estos y que gente como vosotros se junte aquí, en este extraordinario lugar, por su belleza y por su carga histórica, para reflexionar sobre un futuro que solo puede ser común, como el que
el que murió entre estos muros también quiso imaginar. Muchas gracias. Vamos a un coloquio. Por favor. Muchas gracias, señor ministro. Yo, además, personalmente, porque no me has dejado de mentiroso, o sea, todo lo que he dicho me quedé corto. Y ahora el ministro quiere tener con vosotros, con los alumnos, no con los profesores ni con las autoridades, con los alumnos, un cuarto de hora, 20 minutos, tiene una agenda muy apretada, pero quiere oíros brevemente para que podáis intervenir muchos. Y ya tenemos una palabra al fondo y me vais pidiendo presentaros un poquito para orientarles sobre todo de qué zona de España o de Europa sois, porque es un curso mixto donde tenemos estudiantes extranjeros, de una manera breve, preguntar o hacer un comentario y el señor ministro va a contestar. ¿Hay una palabra allí, primero? Bueno, no sé si se me escucha, creo que sí. Bueno, buenos días. Habla un poco más alto que ya. Buenos días, señor ministro. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle su presentación. Es un privilegio tenerla aquí con nosotros hoy. Bueno, mi pregunta... ¿Te puedes presentar, por favor? Ah, sí, perdón. Mi nombre es Salvador, soy de Madrid y, bueno, vengo de la delegación de la Unión Europea en México. Mi pregunta va dirigida al comentario que ha hecho usted sobre un mundo cada vez más bipolar, ¿no? Tenemos un gran actor que es China, ¿no? Que a través de su nueva estrategia, la Ruta de la Seda, está invirtiendo mucho dinero en países europeos, incluso Italia ha firmado un memorándum de entendimiento, y también incluso en países que se quieren adherir a la Unión Europea, ¿no? En especial los Balcanes. Entonces, como usted ha comentado, ¿cree que China es ya un rival sistémico y un competidor estratégico de la Unión Europea y, por lo tanto, se debe limitar en cierta medida las inversiones que haga en Europa? Y en este contexto que es cada vez más bipolar, además con un Estados Unidos que parece que está en retirada, ¿no? del multilateralismo, ¿hacia dónde debe mirar la Unión Europea? ¿Debe apostar sin ambajes por la autonomía estratégica, como se dijo? ¿Debe apostar por la autonomía estratégica, como se dijo en la estrategia global del 2016, o debe intentar buscar otros actores con los que aliarse en el mundo global? Gracias. Si parece, ministro, vamos a ser paritarios. La respuesta sería otra conferencia. Damos la palabra a una mujer en este momento. ¿Había alguna en la sala? Bueno, hola. Muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por su nominación. Yo soy Isabel Otero, soy estudiante de un máster de estudios de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca. Y bueno, englobándolo dentro de lo que serán los retos de la nueva legislatura y haciendo un poco de análisis de la anterior, de la Comisión Juncker, que ahora mismo sale, me gustaría saber su opinión sobre el futuro de la Unión Europea con respecto a las políticas de inmigración y refugiados. Venimos de una comisión en la que hemos visto que las cuotas de refugiados que se dieron no sirvieron, que el acuerdo Dublín III tiene muchos fallos que también se tienen que ir modificando y además estamos a la espera, por ejemplo, primero lo que ha pasado con Salvini y lo que sigue pasando desde hace meses y en casos como Hungría, en el que todavía estamos esperando la sentencia del caso Soros, del artículo 248. Me gustaría saber su opinión sobre cuál va a ser el papel de la Unión Europea, cuál va a ser el papel de los Estados miembros, o usted que sobre todo está en Bruselas y lo ve mejor, dentro de estos 5 años que nos esperan. Muchas gracias. Pues sí, son preguntas muy interesantes y muy profundas que no tienen unas respuestas sintéticas, ¿no? Dices que si considero a China, como has dicho, rival sistémico, ¿y cuál era la otra expresión? Rival sistémico y competidor estratégico. Sí. Bueno, este es un texto que ha sido aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores, del que formo parte, por lo tanto se supone que lo comparto, ¿no? Es un lenguaje muy bruselense, ¿no? Rival sistémico, competidor estratégico, ¿no? Los europeos somos más soft en las maneras de expresar las cosas. Nuestra diplomacia es una diplomacia más equilibrada, ¿no? No utilizamos la palabra foe, no decimos China es our foe, como Trump ha dicho de los europeos, ¿no? No utilizamos palabras que reflejen enemistad, pero son expresiones bastante contundentes, ¿no? Un rival sistémico y
estratégicamente considerado, de repente nos hemos dado cuenta de que China es algo más que un proveedor de bienes de consumo a bajo precio, que es una gran potencia y que avanza aceleradamente a serlo cada vez más, y que seguramente nuestra relación necesita un reequilibrio. No es tanto decir, pues vamos a prohibir que los chinos inviertan en Europa, ¿no? No, pero sí creo que está sobre la mesa, y el Consejo Europeo lo ha aprobado, y estoy hablando como ministro de Asuntos Exteriores. En absoluto tomen mis palabras como algo más, porque todavía no lo soy, y por respeto al Parlamento no voy a ni siquiera a dar la apariencia de que actúe como si lo fuera. Estoy hablando como ministro de un Estado que forma parte de un Consejo, que adopta resoluciones. Se trata de reequilibrar, de buscar contrapartidas, de establecer una relación más simétrica, que hasta ahora seguramente no lo ha sido, porque las esperanzas que se levantaron con la entrada de China en la OMC probablemente no se han conseguido, y hoy tenemos que reequilibrar una relación que para nosotros es fundamental, más para unos países que para otros, pero es sin duda fundamental. ¿Y te habías preguntado algo más? O... Sí, bueno, la inmigración. La inmigración venía de la... Sí, bueno, por no quitar mucho más tiempo, pero bueno, sí, lo que preguntaba era también que con el otro actor bipolar, ¿no?, que es Estados Unidos, que también está un poco en retirada del multilateralismo, si la Unión Europea tiene que apostar sin ambajes por la autonomía estratégica o tiene que buscar otros actores con los que aliarse. Tiene que hacer lo que ha dicho que va a hacer. O sea, lo de la autonomía estratégica no hay que inventarlo, ya está en los textos, ya está dicho. El problema es hacerlo. Naturalmente que creo que tenemos que tener autonomía estratégica. Eso no quiere decir que tengamos que inventarnos nuestra propia OTAN, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero un grado de autonomía estratégica para hacer frente a conflictos locales que nos afectan a nosotros más que a nadie, sin duda Europa la tiene que tener. Pero una cosa es decirlo, desearlo, y otra cosa es construirlo. En eso estamos, pero todavía hay muchos pasos que dar. Lo mismo pasa en el campo de la inmigración. Desde los tiempos de Tampere, ¿te acuerdas? En Finlandia, hace eso ya unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántos hará de esto? 20 años. Sí, pues 15 años desde los tiempos de Tampere, cuando se empezó. Tampere era un Consejo Europeo celebrado bajo presidencia finlandesa. Por cierto, ahora empieza la presidencia finlandesa otra vez. Ya se hablaba de una política migratoria común. Y entonces no teníamos ni de lejos los problemas migratorios que hemos vivido a partir del 2015, 2016. No la hemos conseguido construir. No todo lo que se desea se consigue. Y esa es una de las grandes asignaturas pendientes de Europa, de qué manera hacer frente a la movilidad de las personas, sobre todo en sus fronteras sur y este. El problema se ha agudizado con la guerra en Siria, que es un pico, una circunstancia excepcional, desgraciadamente excepcional, que proyectó sobre Europa millones de personas y a los que Europa tuvo que dar una respuesta improvisada. Si me permiten, creo que en los 10 últimos años Europa ha estado permanentemente improvisando las respuestas a problemas que no había previsto. Improvisamos una respuesta frente a la crisis del euro. Cuando se produjo no sabíamos muy bien qué hacer. Hemos improvisado una respuesta a la crisis migratoria y de exilio, porque también, de repente, 2 millones de personas que se proyectan sobre nuestras fronteras, eso no estaba en el guión. Hemos tenido que improvisar frente al Brexit. Tampoco estaba previsto que un país dijera que se iba. Hemos estado dando respuestas sobre la marcha a problemas que no habíamos anticipado que podíamos hacer frente. El problema migratorio está ahí para durar. Y en Europa tenemos que entender que necesitamos una aportación de fuerza viva, porque hace ya 3 años que en Europa mueren más que nacen, y en España en particular. Somos, junto con Alemania, los países que más envejecemos. Y eso necesita alguna clase de aporte de otro material humano, si puedo hablar así, de otra aportación humana. Algunos dicen que eso se resuelve aumentando la demografía por medios propios.
aumentando la capacidad reproductiva. Pero, en fin, eso tengo entendido que lleva unos trámites, no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Por mucho que algunos países digan, no, yo cierro mis fronteras y ya me reproduciré. Bueno, vale, es una apuesta, pero está por ver que funcione. Y en todo caso, aunque lo hagamos así, cuando uno ve la dinámica demográfica de África y las posibilidades de crecimiento que hoy tiene África, hay un vector que impulsa la movilidad del personal que hay que canalizar de alguna manera. Hay que canalizarlo con una política realista y humanista. Y eso es un gran reto que, sin duda, Europa tendrá que afrontar. Nos quedan 7 minutos. Vamos a dar 3 palabras. Con brevedad. Hay 1, 2... Señor ministro, mi nombre es Javier Martos Moreno, soy alumno del doctorado de Comunicación en la Universidad de Sevilla. Mi pregunta va en relación a la reflexión que ha hecho sobre los jóvenes y las nuevas generaciones. Se presenta un panorama controvertido para los jóvenes europeos. Por un lado, es cierto que ha aumentado el nivel de participación en las últimas elecciones. Por otro lado, hay todavía temas candentes como nacionalismos, conflictos. Mi pregunta es, ¿cuál es su pensamiento, sus sensaciones en relación a las nuevas generaciones? Si teme que no exista esa conciencia social en el futuro, esa conciencia social de la que se hablaba de los padres fundadores, o si está tranquilo por los resultados de las últimas elecciones, por esos índices de participación. ¿Cuál es su pensamiento en torno a...? Gracias. Hay un compañero... Las todas juntas, ¿no? Sí, porque no, si no te vamos a tener aquí. No me enrollo. No, yo estoy encantado. El problema es que quiero dar las mayores palabras posibles, sí. Buenos días, felicitaciones por la ponencia. Mi nombre es Ederson, soy abogado brasileño y estudiante doctoral de la Universidad de Salamanca. Mi pregunta es sobre el futuro de la Unión Europea con el acuerdo del Mercosur, siendo este acuerdo, ¿cómo explicar el momento actual? Es decir, ¿qué factores pueden influir como el miedo a Trump, la cuestión del miedo a la potencia china, lo que hace influir para que Latinoamérica sea interesante a Europa en este momento? Muchísimas gracias. La última palabra, Miguel. ¿No hay una mujer? Aquí tenemos una compañera. Buenos días, gracias señor Borrell por su intervención rica y emocionante. Quería preguntar, soy Patricia, de aquí de Extremadura. Hace años fui alumna de los cursos de la Unión Europea, sobre la Unión Europea en la Escuela Diplomática, y ya nos hacíamos la pregunta sobre por qué no había una unión fiscal o una política fiscal en la Unión Europea. Quería preguntar cuáles son los instrumentos de ese pilar fiscal que se supone se va a establecer y si podía desarrollarlo un poco más. Gracias. Jóvenes Mercosur y Unión Fiscal. Bueno, si lo sé no vengo, ¿eh? Tú eres capaz de eso y más, ¿eh? En 5 minutos. Hay cosas que no me sé. No me sé del todo. La visión de los jóvenes. Hasta ahora, mi percepción de la juventud con respecto a Europa era de un cierto laissez-faire, laissez-passer. En el más físico sentido de la palabra, ¿no? Laissez-passer. O sea, yo me cojo mi bono de tren, no me paran en ninguna frontera, no tengo que cambiar moneda al pasar de un lado al otro y me muevo por toda Europa y a veces con un Erasmus y me lo paso pipa, ¿no? O sea, la visión de Europa de la juventud era una visión más bien hedonista, en el sentido que Europa, oye, estupendo. La juventud, hay distintas clases de juventud. No hay un Erasmus para los albañiles. Los Erasmus han sido un instrumento elitista, que está muy bien que haya existido, por supuesto, porque ha contribuido a crear una dimensión y una conciencia europea. Le brassage, que dicen los franceses, ¿no? La posada española, los ponemos a todos juntos y se conocen, y si se conocen mejor se pelean menos. Pero ha sido muy elitista. Ha sido solamente de universitarios y de aquellos cuya familia podía pagárselo. Yo he sido padre de 2 Erasmus y sé lo que me han costado. Pero otras capas sociales no se han beneficiado de eso y han sido acantonadas en su mundo local. Y eso es lo que ha contribuido a dividir hoy la sociedad europea. La podemos dividir
entre lo que llamamos los nómadas cosmopolitas, los que son nómadas, se mueven mucho por todo el mundo y se benefician de las ventajas de la movilidad, ¿no? Oiga, si no hay fronteras y no cambio monedas y nadie me pregunta dónde voy y me instalo donde quiero, estupendo. Si me muevo, el nómada cosmopolita, y vosotros seréis nómadas cosmopolitas, de momento sois nómadas, pero nosotros, presidente, también lo somos, ¿no? Pero luego están los locales sedentarios, los que no se mueven. Y si no te mueves, las ventajas de la movilidad te dan igual. Es más, te dan miedo, porque puede que se muevan otros y se conviertan en vecinos indeseables. Yo no me muevo, pero carajo, el que se mueve es el emigrante subsahariano al que le presentan como un enemigo de mi seguridad y de mi cohesión social. Hay una bipolarización hoy en Europa entre el sedentarismo localista y el cosmopolitismo nómada. Cuando yo me dirijo a esta juventud, a la que está aquí, tengo que ser consciente de que vosotros intrínsecamente os beneficiáis de Europa, pero que hay otra parte muy importante de la juventud, tan jóvenes como vosotros, que no se benefician de Europa y que es más, la pueden percibir como el caballo de Troya de amenazas que algunos esgrimen como fantasmas que crean un sentimiento de temor. Es la juventud ilustrada la que tiene que movilizarse. Y nosotros tendremos la obligación de hacer que las ventajas de Europa lleguen a todos los segmentos jóvenes. Por eso ese plan de empleo joven, esta garantía de empleo, es mucho hablar de garantía de empleo, por esa voluntad de que Europa ayude a que todos los jóvenes europeos, móviles o no, se beneficien de ella, sería parte importante de su construcción. Yo creo que vosotros sí, vosotros queréis Europa porque os conviene, lo percibís, no hace falta que os convenza. Pero hay muchos jóvenes que votan en posiciones de extrema derecha y de extrema izquierda, antieuropeas, o porque no se benefician de Europa, o porque no lo saben, o porque el beneficio es tan intangible y tan difuso que les da igual, no lo perciben. Y la vida está hecha de percepciones, y la vida política todavía más. La siguiente pregunta era sobre el acuerdo de Mercosur. Sin duda, yo creo que sin la convulsión provocada en el mundo del trade por el cambio de paradigma que ha representado la llegada de Trump a Estados Unidos, la ruptura de acuerdos comerciales y el America First y el unilateralismo, no hubiera habido el impulso político necesario para culminar el acuerdo con Mercosur, que lleva a punto de conseguirse 20 años. Lleva 20 años a punto de conseguirse. Cuando yo era presidente del Parlamento Europeo, viajaba a Brasil o Argentina, ya estaba a punto de conseguirse. Le faltaba un pelín, pero no acabábamos nunca de resolverlo porque siempre había un problema sobre el número de kilos de carne de vacuna que se podían importar. España tardó 12 años en entrar en la Unión Europea por un problema de lechugas y tomates. Que los franceses no estaban nada tranquilos con que los productores de tomates tempranos no les hicieran competencia. Hasta que vieron, las cosas se pusieron feas. Las cosas se pusieron feas. En España hubo un intento de golpe de Estado. Entonces dijeron, oye, este país más vale que lo dejemos entrar para estabilizarlo. Bien, pues con el mundo del trade ha pasado algo parecido. Seguramente sin la convulsión generada por ese nuevo paradigma unilateralista, no hubiera habido el impulso político y España ha sido una parte importante para que esto llegara a buen puerto. Bueno, cuando ves las protestas que hay en Francia, te das cuenta de que nunca llueve a gusto de todos. Pero la razón ha sido el cambio en la geopolítica mundial lo que ha hecho posible este acuerdo. Yo me alegro de ello porque hay que reforzar las relaciones con América Latina, que es una parte del mundo al que Europa no presta suficiente atención. Le presta la atención que impulsamos españoles y portugueses, pero no el resto. El resto de Europa mira hacia el este. La fiscalidad. La fiscalidad. ¿Qué había que hacer con la fiscalidad? Pues, a ver cuánto hacemos también, está a punto, ¿no? Ah, no, la fiscalidad, no. El pilar fiscal no es solo impuestos. Cuando se habla de fiscalidad, la gente piensa en impuestos, ¿no? Fiscal policy, si tú dices fiscal policy, en inglés, estos impuestos, ¿no? Si lo dices en alemán, fiscal policy, te refieres a equilibrios presupuestarios y a transferencias de renta. La palabra fiscal le pasa lo mismo con la palabra federal. Depende en qué idioma lo digas, ¿verdad, profesor?
depende de qué idioma lo digas para que tenga connotaciones completamente diferentes. Para unos federal les suena a desintegración y a otros les suena a la construcción de un Estado unitario que no quieren. Cuando yo digo pilar fiscal, quiero decir la capacidad de actuar desde la inversión pública para contrarrestar un bache cíclico. Como tenemos unas normas presupuestarias que impiden a los Estados una política fiscal discrecionaria que les permita autónomamente reaccionar, como en los buenos tiempos keynesianos, pues esa capacidad, entre comillas, keynesiana que se ha perdido a nivel nacional, hay que trasladarla a otro nivel, salvo que creamos, como creen algunos países y alguna filosofía económica, que no es necesario porque las crisis se resuelven siguiendo las normas. Mejor dicho, si se siguen las normas no hay crisis. Pero como eso ya se ha demostrado que no es así y que en un mundo normado no evita factores imprevisibles y siempre los habrá, que se saltan las estructuras previstas, hay que tener capacidades discrecionarias de actuación. Habría que tener un presupuesto, es decir, una masa de recursos, el rainy day que llaman, ¿no? O sea que usted va acumulando como las abejas recursos en los tiempos de bonanza para hacer frente a los de dificultad. Pero en vez de hacerlo país por país, hagámoslo a escala comunitaria. Alimentemos un fondo para que cuando llegue el momento se pueda utilizar para contrarrestar una fase depresiva que afecta a una economía. Eso está muy bien, pero trasládalo a nivel de una comunidad de vecinos y verás las dificultades, ¿no? Es decir, vamos a hacer un fondo, todos los vecinos de la escalera, para que el día que uno de nuestros vecinos esté enfermo o esté en paro, podamos intervenir en su ayuda. Automáticamente los vecinos dirán, oiga, yo estoy creando una hucha de la que a lo mejor se beneficia el vecino del cuarto, y no yo. Pues sí, claro. Eso es lo que es un fondo comunitario para hacer frente a adversidades asimétricas. Pues esa misma pelea que tendría lugar en la escalera de vecinos, pues ocurre a nivel nacional. Oiga, ese fondo, ¿para qué va a servir? ¿Y cómo se va a administrar? ¿Y quién se va a beneficiar? Y a ver si resulta que con ese fondo lo que estamos creando es un incentivo para que la gente sea más laxa porque sabe que tiene un paracaídas escondido del que echar mano cuando haga falta, ¿no? Y ¿cuánto contribuyo yo? ¿Y qué me llevaré yo? ¿Y qué probabilidad tengo yo de llevarme algo? Y entonces empieza la eterna discusión de corte nacional que todavía en Europa no hemos superado. No hemos superado. Todos vamos allí a decir qué hay de lo mío. Pero bueno, presidente, cuando se discute la financiación autonómica, inevitablemente también hay una visión del interés de cada cual. Pues a escala europea es todavía de mayor dimensión. Ese pilar fiscal, esa capacidad de actuar, es lo que tenemos que desarrollar entre todos si tenemos normas que limitan la capacidad de hacerlo cada uno por separado. Y en este sentido, tanto la Italia de Salvini, con perdón, que no sea una crítica, pero una realidad, que pretende mantener el euro, pero sin tener reglas fiscales y presupuestarias que lo acompañen, como la actitud de otros países que también quieren tener el euro, pero no quieren ningún elemento estabilizador, es igualmente anti-euro. O sea, no se puede decir yo quiero el euro pero sin reglas. Y tampoco yo quiero el euro pero que no tengan mecanismos de acompañamiento de tipo fiscal. Oiga, ni el uno ni el otro están planteando un futuro viable, unos por exceso y otros por defecto. Y lo peor que nos puede pasar, y esto es una frase hecha, pero que se puede utilizar, es no podemos querer tener el euro sin tener Europa. No podemos tener el euro si no construimos, si no acabamos la construcción europea. Los que dicen me quedo con el euro pero no acabo de construir Europa, se quedarán sin Europa y sin el euro. Bueno, pues como ya hemos abusado del tiempo del ministro, yo creo que vamos a terminar dándole un aplauso, pero no solamente digamos con un gesto físico, sino reflexionando un poco, porque es un curso de formación y creo que hay pocas oportunidades. Somos muy privilegiados los que estamos aquí por cosas que ha dicho el ministro y por tener también estas oportunidades de hablar y de responsabilizarnos todos juntos del futuro de Europa. Sabiendo que nos va mucho en ello, nos va a nosotros, que ya nos vamos, y os va a vosotros que llegáis en este momento. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.